Hola amigos, en el día de hoy vamos a estar ahumando este delicioso brisket. Le vamos a dar unas 4 horas y media, 5 horas. Es una pieza de 6 libras, por lo tanto no requerimos una cocción tan extensa. Normalmente a un brisket se le dan unas 8 horas a 13 horas dependiendo del tamaño, hasta que llegue a una temperatura interna de 195 a 210 Fahrenheit. Yo voy a limpiarlo un poco, no le voy a quitar mucha grasa, solo para limpiarlo. Recordemos que esto es lo que le va a dar el sabor a nuestro brisket y lo va a mantener jugoso, ya que no tiene mucha grasa interna. Esta es la que le va a dar el sabor. Y mira, así se ve mi brisket antes de empezarlo a preparar. Bueno, ahora sí vamos a sazonar nuestro brisket. Primero que todo, para humectar yo le echo un poco de salsa inglesa. Esto es más bien como para humectar, como ya les dije, no es que aporte mucho sabor, simplemente para aumentar y que nuestros condimentos puedan adherirse muy bien a la carne. Hacemos igual por cada lado, lo sobamos muy bien. Echamos un poco de sal kosher, ya esto al gusto. Yo no le estoy echando mucho porque ya el condimento que le voy a echar al final sí tiene un poco de sal. Esto es pimienta tricolor, al gusto también. A mí me gusta mucho la pimienta, so le voy a echar una cantidad generosa. Ajo en polvo, al gusto también. Pueden ver, le estoy echando al ojo. Esto es un rub de brisket que yo preparé. Tiene ají en polvo, tiene chili flakes, que son ají triturados, deshidratados, tiene un poco de sal, un poco de azúcar para el balance. Y a mí me gusta echarle una cantidad generosa, ya que este es el que le va a dar el color y el sabor. Hacemos lo mismo por cada lado. Miren, así se está viendo, qué belleza. Listo para el ahumador. Bueno, pasamos al precalentamiento de nuestro ahumador. Ya yo tengo el carbón listo, ya está adentro. Vamos a ponerle unas 2 maderas de hickory. Esta es la que yo voy a usar. Este puede ser muy fuerte para muchas personas, por lo tanto yo le pongo 2 nada más por ahora. Le vamos a ir agregando más mientras va pasando la cocción. Estamos buscando una temperatura de 225 a 275 como máximo, 250 ideal. Ya que aquí lo vamos a dejar por lo menos unas 2 horas a 2 horas y media, chequeándolo cada media hora. Recordemos que la carne absorbe solamente las primeras 2 horas a 2 horas y media, es que absorbe el ahumado. Ya después de eso lo vamos a forrar en aluminio. Yo le voy a agregar, esto es extra, eso es algo que a mí me gusta agregarle. Esta es la madera cherry. Como yo tengo estos trozos pequeños que son chips, yo los pongo en aluminio primero. No es recomendable ponerlos directo al carbón. Entonces lo forramos un poquito en aluminio. Recuerden que tiene que estar en agua, por lo menos media hora en agua, y se le pone directo al carbón. Bueno, nuestro termómetro ya nos está indicando que estamos a una temperatura de 275 más o menos. Yo simplemente le voy a cerrar un poco la ventilación para que no entre tanto oxígeno y no se me vaya a seguir subiendo la temperatura. Entonces, bueno, procedemos a meter nuestro brisket. Aquí va a durar más o menos 2 horas y media. Yo lo voy a estar chequeando cada media hora. Bueno, ya han pasado 1 hora 20. Como pueden ver, ya se está viendo mejor. Ya está cogiendo el colorcito que queremos. Para eso me gusta la madera cherry, porque le da un colorcito rojo. Chequeamos la temperatura y está a unos 54.9, 55 Celsius y 130 Fahrenheit interno. Estamos buscando unos 150 Fahrenheit internos para poderlo envolver en aluminio. Bueno, ya aquí han pasado unas 2 horas 20 minutos. Como podemos ver, ya ha llegado a la temperatura que queremos, 150 Fahrenheit o 65 Celsius. Lo removemos. Preparo mi papel aluminio. Voy a ponerle unas 6 capas más o menos de aluminio. Yo trato de doblar el aluminio hacia arriba para que los líquidos no se vayan a salir.
Bueno, ahora lo ponemos de vuelta a nuestro ahumador y lo dejamos por otras 2 horas. Bueno, ya han pasado 4 horas y media desde que empezamos con la cocción. Si pueden ver, ya tiene una temperatura de 205 Fahrenheit o 96 Celsius. Aquí lo vamos a dejar reposar en nuestro horno 1 hora más o menos. Bueno amigos, espero hayan disfrutado de este video. Nos vemos en el próximo video. Si te gustó, dale me gusta. No olvides suscribirte, compartirlo y cualquier comentario o sugerencia será bienvenido. Muchas gracias, que mi Dios los bendiga y nos vemos pronto.